Hola, buenos días, buenas tardes. Acá desde Córdoba, hoy 27 de agosto, le damos la bienvenida a esta charla. Vamos a escucharlo a Lucas Andreoni con una presentación que se llama La agricultura como sistema, corredores biológicos y paisajes multifuncionales. Les recomendamos que si quieren hacer preguntas, hay un cuadradito a la derecha en donde pueden ir a hacerlas las pueden ir haciendo durante la presentación, así cuando acaba, dentro de nuestras posibilidades, se tratarán de responder. Paso entonces a hacer la presentación de Lucas. Lucas es ingeniero agrónomo, tiene una especialización en agronegocios, también tiene una especialización en agricultura sostenible. Ha viajado para capacitarse a Estados Unidos, Francia, Alemania, Chile, Uruguay, Brasil y España. Es socio fundador del grupo Statera, que comprende la consultora Biored y DAS. DAS es diseño y construcción de plataformas para el lavado de maquinarias pulverizadoras aéreas y terrestres, recuperación y degradación biológica de efluentes con agroquímicos. Es asesor privado en empresas agropecuarias, digital farming y semilleros. Es asesor del Ministerio de Agricultura y Ganadería responsable del área Innovación y Tecnología. Con la consultora Biored asesora alrededor de 45.000 hectáreas, realizan direcciones técnicas en empresas agropecuarias. Esta consultora está abocada a la investigación y desarrollo de una agricultura más sustentable, con foco en la recuperación de suelo y con utilización de diferentes herramientas como los cultivos de servicio, intensificación de los sistemas y agricultura por ambientes. Fue asesor CREA entre 2006 y 2019 y miembro de la regional APRESID La Boulaye desde el año 2008. Bueno, les ponemos entonces un video que ha hecho Lucas. Espero que lo disfruten. Hola, bueno, la verdad que es un gusto nuevamente estar participando del Congreso de APRESID con este eslogan que la verdad que es súper interesante de siempre vivo, siempre verde. Y muy relacionado a eso les voy a contar un poco de la agricultura como sistema, teniendo en cuenta los corredores biológicos y paisajes multifuncionales, es decir, las nuevas experiencias que estamos haciendo. Uno, para empezar a entender estos temas, y creo que el tema de la pandemia, uno está escuchando muchísimas veces ahora que el mundo ya no será el mismo, ¿no? Por la pandemia, y por eso hoy el Congreso es distinto y lo estamos haciendo en una forma virtual a este Congreso. Y uno está escuchando constantemente que el mundo no será el mismo. Yo no creo que haya cambios radicales, pero sí va a haber muchos cambios, como por ejemplo, bueno, el Congreso, la forma en trabajar, la forma en comunicarnos, la forma en generar las nuevas vacaciones, en cómo nos transportamos. Pero creo que el gran cambio que se viene es el cambio de cómo percibimos las cosas. Cómo percibimos, porque uno podía entender y quería imaginarse qué pasa si el mundo se detuviera. Y había muchas hipótesis, pero se cumplió, el mundo se detuvo por un periodo y las percepciones que vamos a tener son totalmente distintas. Fíjense que uno pudo ver cómo la parte de contaminación del aire se disolvió, hay muchas imágenes que nos pueden mostrar esto, cómo la biodiversidad fue ocupando su lugar, empezaron a aparecer animales en lugares donde no estaban, empezaron a limpiarse ríos, mares, lagos. Entonces eso cambia muchísimo la percepción.
cambia la percepción de todos nosotros hasta de dónde son los alimentos, de dónde van a provenir esos alimentos. Y creo que ahí está el gran cambio nuestro. Está el gran cambio nuestro porque viene de uno habrá escuchado mucho últimamente el tema de los límites planetarios. Hay cosas que ya se han desbordado, que están fuera de control de lo que son los límites planetarios. Y uno de ellos es el cambio climático, el otro es el ciclo de los nutrientes, sobre todo lo que es nitrógeno y algo de fósforo que están produciendo muchos problemas, y otro es la desaparición de la biodiversidad. Y creo que ahí va a empezar a encajar del tema que vamos a estar hablando, cómo empezamos a hacer foco en todo esto. Hay una frase que me gusta usar muchísimo, que es una frase de Darwin, muy antigua, que dice que no es más fuerte el que sobrevive, ni el más inteligente el que sobrevive, sino el que se adapta primero. Y creo que pasa por ahí. Tenemos que empezar a adaptarnos a las nuevas condiciones de producción, por ejemplo, que es una de ellas. Teniendo muy en cuenta el tema de la sustentabilidad. Esta sustentabilidad que siempre a lo mejor hicimos foco en lo económico y ahora empieza a tomar vital importancia en lo social y lo medioambiental. Empezamos a hablar de economía ambiental. Fíjense cómo empiezan a cambiar términos de cómo evaluar las gestiones que uno viene haciendo. Se hablaba de gestiones de empresa, hoy se habla de gestiones ambientales también. Entonces, tenemos que empezar a tener una visión mucho más sistémica de la agricultura, pasar de lo que es la protección de cultivo a hacer agronomía. Creo que es muy importante entender cómo funciona el sistema ecoagroalimentario y es fundamental eso. No hace mucho tuve la oportunidad de leer un artículo que hablaba de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y me encantó que hablaba sobre la visión de algunas cosas. Entonces me hice estas dos preguntas: ¿qué estamos mirando y si es correcto como lo estamos mirando? ¿De qué se trataba esto? En la Segunda Guerra Mundial, el ejército de Estados Unidos empezó a ver que cada avión que llegaba, después de haber hecho los bombardeos, tenía impactos de balas en determinadas zonas. Y generalmente eran las mismas zonas. Entonces los ingenieros empezaban a pensar y dijeron: lo que tenemos que hacer es reforzar donde están los impactos de bala. Empezaron a trabajar muchísimo esto hasta que uno de los ingenieros tuvo otra visión y dijo: lo que tenemos que mirar son los aviones que no vuelven, porque ahí son los impactos de bala que no nos están trayendo los aviones. Entonces creo que es muy importante empezar a tener otra visión y empezar a ver esos aviones que no están volviendo. Entonces creo que va todo muy de la parte de cómo va evolucionando la agricultura. Uno cuando piensa cómo evoluciona la agricultura es muy rápido. Nos podemos imaginar hasta cómo nuestros abuelos evolucionaron con su agricultura, y eso no hace tanto tiempo. Nos lo han contado o hemos visto por alguna foto cómo ellos trabajaban el arado con un caballo. Su primer gran revolución fue automatizar, fue la mecanización de todo eso. Entonces imagínense cómo fue el salto de esos gringos, es decir, de hacer media hectárea por día, un cuarto de hectárea por día, pasar a hacer 5 hectáreas, la revolución que habrá sido para ellos. Ahora la primera revolución fue la primera revolución verde, esa fue la gran revolución. Es decir, salimos de una posguerra donde había que generar alimentos para el mundo. ¿Y cómo generábamos los alimentos para el mundo? Entonces se utilizó lo que es las tecnologías de insumos, es decir, inyectar insumos al sistema para producir más alimentos. Y eso lo logramos, pero también lo que logramos es desequilibrar muchísimo el sistema. Por eso hoy estamos hablando de la segunda gran revolución verde, esa revolución verde donde el objetivo sigue siendo generar alimento para el mundo, eso no se ha perdido. Ahora lo que nos cambian son las hipótesis de trabajo. Tenemos que hacerlo en forma sustentable y sostenible. Y entonces en esta segunda revolución verde son de las altas tecnologías. Cuando uno habla de las altas tecnologías, una agricultura de alta tecnología, tenemos muchísimos tipos de tecnologías. Tenemos la tecnología de lo que es digital farming, la tecnología de maquinaria, sobre todo lo que es la robótica e inteligencia artificial, la tecnología genética que nos da muchísimos beneficios porque tenemos alimentos hasta con muchísimas más proteínas o vitaminas o energía. Pero hay una que tenemos que trabajar, que es la tecnología del proceso. Y ahí creo que hay muchísimo para hacer. Cuando uno empieza a hablar de la tecnología de los procesos, empieza a entender el tema de los servicios ecosistémicos. Palabra que está muy de moda, pero que no es nada nueva. Entonces, cuando uno habla de los servicios ecosistémicos, ¿qué son los servicios ecosistémicos? Son los beneficios que podemos obtener de la naturaleza. A lo mejor en el último tiempo hicimos muchísimo foco en lo que son los servicios de aprovechamiento, es decir, cómo aprovechábamos de la naturaleza para sacar granos, para sacar fibras, para sacar leche, para sacar materias primas para hacer medicamentos.
Por ahí nos olvidamos un poco de lo que son de sustentabilidad, los que son los culturales, es decir, cómo generar biodiversidad, cómo mantener que no se nos erosionen los suelos, cómo generar fotosíntesis para guardar el carbono en el suelo, cómo generar los espacios verdes. De eso se trata. Por eso empezamos a hacer los servicios ecosistémicos, empezamos a hablar de esto, que son las tecnologías de proceso. La agricultura y el manejo que venimos haciendo de muchas cosas ha llevado a la degradación de estos servicios ecosistémicos y hasta en algunos casos en la desaparición. Entonces lo que tenemos que empezar a poner es en valor los servicios ecosistémicos. Estos servicios ecosistémicos que han ido desapareciendo nos han afectado en el suelo, en el agua, en el aire, en la biodiversidad, en las energías. Fíjense cuánto impacto en todo lo que tenemos para trabajar. ¿Por qué? Sigamos pensando que tenemos que seguir generando alimentos para el mundo, pero tenemos que hacer de una forma sustentable. Los recursos son súper limitados. Entonces tenemos que pensar de qué forma podemos ser más sustentables y empezar a buscar esa vuelta de rosca. Cuando empezamos a hablar de estos temas, generalmente aparecen las dos puntas de todo esto, o lo que te hablan solamente de los servicios ecosistémicos o lo que te hablan solamente de producción. Cuando hablamos solamente de servicios ecosistémicos, nunca te hablan cómo producir, con lo cual si queremos generar alimentos y energía para el mundo, tenemos que producir. Y cuando hablamos solamente sin producir, sin tener en cuenta los servicios ecosistémicos, y la verdad que no somos muy sustentables en el tiempo, tenemos que cambiar. Y de eso se trata, llegar a ese equilibrio. Y la verdad que lo estamos logrando con muchísimos resultados, porque lo que hay que tener en cuenta es que una cosa no va separada de la otra. Entonces ambas se potencian y entramos en un círculo virtuoso. Tuve la oportunidad de ir varias veces a Chile, al padre de la siembra directa, de estar con Crobeto, y fue una persona que me inculcó en cómo pensar el suelo, que es un organismo vivo. Él decía, el suelo tiene vida, hay que crear vida, el suelo se puede crear. Fíjense cómo uno tiene que cambiar su forma de pensamiento. Tuve la oportunidad de ir a Francia y los franceses siempre me decían, lo importante es lo que pasa abajo. Cuando fui a una feria a ver cultivos de servicio, empecé a ver qué importancia ellos le daban a lo que pasaba abajo. No tanto lo que pasaba arriba, qué materia seca nos daba, que era importante, pero lo más importante era lo que pasaba abajo. Empezar a entender a eso. Y fue ahí cuando empezamos a trabajar con múltiples cultivos de servicio, cómo empezar a entender que esos espacios que teníamos de barbechos largos en invierno, tendríamos que desaparecerlos. ¿Por qué? Porque teníamos que mantener siempre el suelo siempre verde, siempre vivo. De eso se trataba. De eso se está tratando, de cómo empezar a cambiar las tecnologías de proceso. En cómo poder con esto generar más materia seca, más materia orgánica, que genere vida en el suelo, cómo controlar malezas. Ahí empieza a trabajar también el tema de la biodiversidad. Porque cuando uno empieza a hacer todo esto, empieza a trabajar con la biodiversidad. Y esa biodiversidad lleva a una biodiversidad de microorganismos de suelo. Entonces, con los cultivos de servicio, con los cultivos de rentas, empezamos a generar esa vida en el suelo. ¿Cómo generamos esa cantidad de microorganismos que nos hacen disponibles muchos nutrientes que después nos van a favorecer los cultivos de renta? Fíjese qué importante es todo esto, qué importante es entender el sistema agrícola y no solamente por partes. En el último tiempo a lo mejor nos dedicamos muchísimo a lo que era protección de cultivos. Hoy tenemos que pensar en cómo es el sistema. Otra de las cosas que es muy interesante ver, que tuve la oportunidad de ver en Francia, es cómo incorporar la biodiversidad. Esta biodiversidad, cómo son los corredores biológicos. Esos corredores biológicos que vi en Francia, la verdad que me abrieron la cabeza. ¿Por qué? Porque eso no solamente lo tenían como una cosa paisajística, fíjense, primer servicio ecosistémico que ellos buscaban, sino que tenía un poder de generar biodiversidad para polinizadores. Entonces ahí empecé a entender que la cuestión pasaba por otro lado. Tuve la oportunidad de ir a Alemania, en lo cual vi lo mismo. Vi cómo generaban corredores biológicos, cómo generaban paisajes multifuncionales alrededor de las casas. ¿Para qué? Para tenerlo como indicadores ambientales. Entonces, ¿ahí qué estábamos haciendo? Estábamos empezando a generar estos indicadores ambientales para generar servicios ecosistémicos. Cómo demostrar que uno hace bien las cosas con estos indicadores ambientales. Cómo tener esa licencia social para que nos respeten en lo que estamos haciendo. Y eso se demuestra. Entonces, ellos lo que hacían eran colocaban indicadores ambientales para saber qué estaban haciendo las aplicaciones. Ahí empecé a entender que el potencial que tienen los polinizadores y cómo tenemos que generar los espacios para los polinizadores para nuestros cultivos. Generamos biodiversidad vegetal y generamos biodiversidad para polinizadores. ¿Por qué?
porque hay muchísimo impacto en las producciones. Fíjense la FAO. La FAO siempre nos cuenta de que el impacto que tienen los polinizadores sobre los sistemas productivos es altísima. Más del 75% de las cosas que producimos necesitan de los polinizadores. Y no estamos hablando solamente de los frutales o la huerta, estamos hablando de la soja, que como mínimo tiene un impacto de un 5% de aumento por tener los polinizadores. ¿Por qué? Porque los polinizadores lo que hacen es activan a las plantas. Entonces fíjense cómo todo siempre es un sistema. Hablamos de biodiversidad junto con producción, porque las abejas son súper importantes. Es más, fue declarado el insecto más importante de la naturaleza. ¿Por qué? Porque nos brindan muchísimos servicios ecosistémicos. Pero además es interesante entender la biodiversidad que tenemos que tener de polinizadores, porque cuanto más diversos somos, más estables somos y más impactos en las producciones tenemos. Entonces, es como que empezamos a entender todo un todo. Empezamos a entender que por generar siempre verde, los cultivos servicios, siempre verde con los cultivos de renta, tenemos la capacidad de atrapar dióxido de carbono, tenemos capacidad de atrapar el carbono que hoy está generando y está siendo un problema para el cambio climático. Entonces fíjense cómo todo cierra con todo. Tenemos un potencial grandísimo con la agricultura y Argentina es uno de los países que más agricultura en siembra directa hace. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr todo esto? ¿Qué podemos seguir pensando? Tenemos que generar corredores biológicos y paisajes multifuncionales en nuestros sistemas agrícolas. Entonces, esto empezó como cómo podemos copiar eso que había visto en otros países acá. Y empezamos a generar corredores biológicos alrededor de las casas, de los campos y de las escuelas rurales. ¿Para qué? Para tenerlos como indicadores biológicos, para tenerlos como indicadores de que estamos haciendo bien las cosas, como protección, como licencia social, para que ese impacto también sea productivo. Entonces, ahí es cuando empezamos a generar todo este tipo de corredores biológicos, de nativos o sembrados. Cualquiera de las dos cosas es muy importante empezar de algunas de las formas. ¿Por qué? Y lo nativo es muy interesante, porque todos los insectos polinizadores de nuestras zonas están muy adaptadas a las plantas nativas. Pero si uno quiere empezar con los corredores biológicos de un principio y solamente deja que venga lo nativo, les aseguro que hoy no van a hacer nada nativo. Van a ser o rama negra, o yuyo colorado, o sorgo de Alepo. Entonces por ahí, para empezar a pensar en esto, podemos sembrar estos corredores biológicos con algunas pasturas. Y tranquilamente con el tiempo las nativas van a ir tomando su lugar. Entonces tenemos que darnos a la imaginación. Tenemos que darnos a la imaginación de cómo empezar a generar estos corredores biológicos con cortinas forestales. Que tengamos los polinizadores que nos actúen en la parte de rentas, de cultivos de renta, y que tengamos los lugares verdes que sean paisajísticos y que sean un servicio ecosistémico para el resto de la sociedad. Entonces tenemos que empezar a imaginarnos, poder empezar a pensar en el paisaje de cultivos, en cómo poder generar cultivos dentro de un paisaje, cómo podemos empezar a generar los corredores biológicos dentro de los cultivos de rentas. Es un desafío muy grande que tenemos por delante, pero lo estamos empezando a hacer y con gran éxito en todo esto. Entonces, tenemos que trabajar muchísimo en esto. Tenemos que trabajar, empezar a poner, ¿por qué no?, poner indicadores ambientales como un hotel de insectos. Con un hotel de insectos nosotros no vamos a aumentar la cantidad de insectos, pero sí podemos medir qué tipo de insectos tenemos. Todo lo que se mide se puede mejorar. Si no lo medimos, nunca lo vamos a poder mejorar. Tengámoslo como un indicador ambiental. Pongámoslo cerca de las casas, de los cascos de las casas, de donde vive la gente, de las escuelas rurales. Entonces, cuando hagamos una aplicación, usamos el insecticida correcto bajo las condiciones correctas de hacerlo, vamos a poder tener los insectos ahí y vamos a poder demostrar el indicador ambiental. Junto con un corredor biológico, donde cuando hagamos una aplicación de herbicida y lo hagamos bien, vamos a poder demostrar que estamos haciendo bien las cosas. De eso se trata, de cambiar los paradigmas de producción y pensar que por mejorar las cosas no es que vamos a perder renta, al contrario, le puedo asegurar que vamos a ganar rentas. Entonces, tenemos muchísimas cosas para desafiarnos y empezar a trabajar. Empezar a generar paisajes multifuncionales. ¿Cómo le damos a cada lote lo que realmente necesita? Muchas veces queremos sembrar absolutamente todo y lo que estamos teniendo son los problemas que se nos están salinizando en algunos lugares. Entonces ahí lo que estamos haciendo, fíjense esta imagen en el 2016 la sal que teníamos y en el 2019 cuando hicimos lo forestal que se nos fue la sal. ¿Qué hicimos? Generamos espacios multifuncionales, generamos un espacio que nos aumenten los lugares para los servicios ecosistémicos. Ya no podemos producir de cualquier forma. La trazabilidad de los alimentos cada vez se viene más.
Con esto de la pandemia les puedo asegurar que es una cosa que se va a hacer muchísimo foco, de cómo producimos y en la forma que producimos. Ya la ONU, con su Objetivo de Desarrollo Sostenible, marca 17 objetivos que nos marcan el conjunto de objetivos globales de cómo erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. Y ahí tenemos que actuar todos. Hace poco me integré al Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba, a formar el equipo del Ministerio de la provincia de Córdoba. ¿Con qué? Con un programa revolucionario. ¿Para qué? Para integrar a la comunidad a todo esto. Porque tenemos que poner en valor los servicios ecosistémicos. Porque ¿saben qué? Es el punto de común unión. Cuando el Estado empieza a tomar parte en el asunto, la verdad que esto se potencia. Y hay que empezar a trabajar entre lo público y lo privado. Porque ahí es cuando se potencian las cuestiones. Un amigo me dijo, las iniciativas privadas cambian cuando la realidad sí toman escala. Entonces lo que tenemos que hacer es que esto tome escala para poder cambiar la realidad de muchos. El cambio está en nuestras manos. Si necesitamos un cambio en el modo que venimos produciendo, tenemos que pensar en cambiar el sistema. Recuperar y poner en valor los servicios ecosistémicos es parte del cambio. Siempre vivo, siempre verde, como dice el eslogan, no mejor que eso para pensar en todo esto. Tengamos otras miradas, veamos dónde nos están pegando las balas que nos están bajando los aviones, para así poder hacer el cambio profundo. Muchas gracias y sigamos disfrutando de este congreso. Bueno, como les va, espero que hayan disfrutado tan linda disertación. Y les voy a empezar a pasar a Lucas algunas preguntas que nos mandan. Dice, ¿cuáles son los indicadores ambientales que usualmente se miden en un corredor biológico? Como indicadores ambientales, digamos, está todo lo que es corredores biológicos, paisajes multifuncionales, está todo por descubrirse todavía en lo que es la parte extensiva. Nosotros lo que estamos trabajando es empezando a medir qué tipos de insectos logramos con estos corredores biológicos. Nosotros pensemos que en la agricultura que venimos llevando de grandes extensiones, una vez hablé con un biólogo y me contaba, dice, vos imaginate las grandes extensiones que nosotros tenemos de cultivos, entonces los insectos se sienten como si a vos te soltaran en el medio del Sahara, porque no tenés ningún lugar donde refugiarte, donde estar. Entonces, la idea del corredor biológico es darle ese espacio a la biodiversidad dentro de los insectos. Entonces, ¿qué forma uno puede medir los insectos? Bueno, hay muchísimas formas. Hay cuestiones de pasar red para ver y contabilizar qué tipo de insectos tenés, qué tipos de polinizadores, o como estamos generando nosotros, que pudieron ver en la presentación, que son estos hoteles de insectos, es decir, cómo les generás un espacio con distintas cavidades, con distintos refugios a los insectos para que ellos estén ahí. Una vez que uno genera estos espacios, se ponen pequeñas trampas, que es agua con un poquito de detergente o algo para que cuando vayan a tomar caigan en esa trampa y uno puede hacer contabilizar qué tipo de insectos uno tiene o qué tipo de polinizadores uno está viendo en los corredores estos que genera. Estamos viendo ahí muchas empresas que están trabajando en lo que es la parte de inteligencia artificial y bueno, van a empezar a salir seguramente en el corto tiempo aplicaciones donde uno puede sacar una foto y te puede identificar qué tipo de polinizador tenés o qué tipos de insectos tenés en ese corredor biológico. Hay una empresa que se llama Xarvio que ya tiene estos identificadores para las trampas de luz, es decir, sacan una foto de la trampa de luz y saben qué tipos de insectos tienen para saber cómo van a ser las plagas. Bueno, con el hotel de insectos se va a trabajar de la misma manera. En el corto plazo, las tecnologías están avanzando muchísimo y uno va a poder detectarlos de esa forma. O si no, con redes hay una forma especial de pasarla para saber qué tipos de insectos y polinizadores tiene. Después,
queda en quien se especializa en la identificación, ¿no? Porque uno por ahí, cuando se habla de abejas, se imagina que hay un solo tipo de abeja y es la melífera, la doméstica que conocemos, y resulta que hay montones de tipos de abejas, de moscas y de otros tipos de polinizadores que ya tiene que ser más de un especialista para identificarlas. Bien, muy bien. Acá preguntan, dentro de los corredores biológicos sembrados, ¿cuáles son los más utilizados en Argentina? Calculo que será el cultivo que se siembra en el corredor, no sé. Exacto, sí, sí. En los corredores biológicos les cuento la experiencia que estamos empezando a generar. Nosotros cuando quisimos generar estos espacios, charlando con varios biólogos para decir, bueno, ¿cómo empezamos a generar los corredores y los espacios? Empezamos a hacerlo con una cuestión de siembra de pasturas. Entonces, generamos estas pasturas y lo que vamos a hacer es empezar a que la flora autóctona empiece a generarse dentro de esa pastura. Y con el tiempo se van a ir generando todo lo autóctono. Nosotros pensemos que lo mejor para los polinizadores de cada zona es la flora autóctona, es decir, todos los polinizadores, los insectos, están acostumbrados a una flora autóctona de una zona. Seguramente acá en el sur de Córdoba es muy distinta a lo mejor a la zona de Pergamino o a la que hay en San Luis. Entonces, la flora autóctona va a atraer muchísimo más a los polinizadores. ¿Cómo generamos hoy esto? Nosotros es lo que hemos encontrado de empezar a sembrar pasturas con estos corredores, y ahí se va a ir generando un banco de que la semilla está en el suelo de la flora autóctona y le va a ir ganando a esto que hemos sembrado. Y con el tiempo lo vamos a tener. En espacios de paisajes multifuncionales que hemos clausurado y hemos dejado, la verdad que nos sorprende la velocidad con que la flora autóctona se empieza a expresar. Uno de los miedos más grandes que teníamos nosotros, hay una de las imágenes que mostré de la parte forestal que hicimos en uno de los establecimientos, y se puede ver muchísima flora autóctona. No nos imaginábamos que se iba a adaptar tan rápido. Nos decíamos, seguramente si no hacemos algún tipo de control o de manejo se nos va a llenar de rama negra o yuyo colorado. Y resulta que se logró un equilibrio muy rápido y había toda una cuestión de flora autóctona que se generó. Bien, buenísimo. Sí, es increíble lo rápido que empieza a salir la flora autóctona. Acá me preguntan, ¿los corredores biológicos corren riesgo de volverse plaga? Sí, sé por dónde va la pregunta, por una cuestión del tema de las malezas por ahí. Yo creo que todo puede tener su espacio, no le tengo miedo a decir que podemos generar con un corredor biológico que se te vuelva plaga dentro de un cultivo. Creo que te tenemos que dar todos los espacios. Lo que pasa es que, como decía, hemos disociado tanto el tema de la agricultura que nos parecía bárbaro tener los alambrados totalmente impecables, sin que haya absolutamente ningún tipo de espacios para que se exprese la parte vegetal y todo eso. Entonces, como empezamos a trabajar y fuimos tan a fondo con todo esto, lo que empezamos a generar y a dejar son las malezas solamente resistentes. Entonces, por eso es que tenemos tantas problemáticas de malezas. Si uno, como le decía en un momento, si uno le deja el espacio, nos hemos sorprendido con que no se te llena de maleza una cuestión, sino que se logra un equilibrio y vos no tenés todo un sector de estos corredores biológicos llenos de yuyo colorado, sino que se va ganando el espacio. Porque cuando uno habla de la parte aérea, nos tenemos que imaginar muchísimo, que a mí me encanta también, es el tema de la microbiología del suelo. Uno lo que logra es un equilibrio en la microbiología del suelo, logra un equilibrio de estas bacterias y hongos que hacen que no se te llenen de
de una sola manera estos sectores. Así que nosotros hasta ahora la experiencia que estamos teniendo no nos está generando estas cuestiones de problemáticas de tener malezas, que me imagino que va por ese lado la pregunta. Uno lo que tiene que pensar, habla de los polinizadores, la biodiversidad, y lo que tenemos que pensar es en los servicios ecosistémicos que genera todo esto. Uno tiene que pensarlo un poquito más allá. Entonces, ¿cómo generás todos los espacios? Hablando con uno de los biólogos, a mí me encanta porque es como que nos desencaja de la caja agronómica que tenemos los ingenieros. Él me decía, vos generando tus espacios de paisajes multifuncionales y corredores biológicos, hasta podés empezar a generar que haya menos maleza resistente. ¿Por qué? Porque en esos corredores, como no vas a aplicar herbicidas y todos, se van a empezar a generar yuyos colorados que no son resistentes al glifosato y se van a cruzar con el yuyo colorado que es resistente. Entonces a lo mejor se empieza a generar una población no resistente. Fíjense cómo nos cambia el paradigma de pensar las cuestiones. Nosotros, ¿por qué hoy tenemos resistencia? Porque la única que dejamos es la que sobrevive al herbicida. Entonces, al hacer solamente eso, no le damos espacio a nada más. Entonces, por eso uno tiene que empezar a cambiar estos paradigmas y, como digo siempre, resetearse el chip y darnos la posibilidad de pensar de nuevo. Sí, y sobre todo yo también, meto cuchara, yo también creo que es tan importante eso de tener en cuenta en qué estadio, a lo mejor en una soja o en un maíz, en qué estadio viene una plaga, porque hay estadios en que ya no por más que te coman hoja, ya no joroba que te coman la hoja porque ya desarrolló. Entonces, de pronto, esa plaga de bichos que sería muy dañina en un estadio, en otro estadio no tenés por qué matarla o eliminarla y te sigue funcionando todo este sistema de ecosistémico. O sea que es interesante que tengamos muy en cuenta si vale la pena y además todo es con todo, ¿no es cierto? Te ahorras una aplicación que no tiene sentido hacerla como preventiva. O sea, las aplicaciones creo que es así. Sí, bueno, sí. te cuento Aparte, que estos corredores biológicos también lo que generan son insectos predadores de ciertas plagas. Entonces es como que se logra ese equilibrio. Cuando uno decía, bueno, vamos a monitorear y vamos a ver cuántos benéficos hay. Y la verdad que en el lote uno se encontraba con poco benéfico porque tampoco tenían un espacio como para desarrollarse. Uno cuando le empieza a dar los espacios, empezamos a generar esa cuestión de que influyen sobre la producción. Una de las cosas que nosotros logramos hacer de nuevo es disociar y creer que el compartir la cuestión con la naturaleza no es productivo. Yo creo que ese es otro cambio de paradigma que tenemos que tener. Está súper comprobado. Nosotros ahora también vamos a trabajar con gente de CONICET para empezar a medir qué impacto tiene estos polinizadores en los cultivos de producción. ¿Por qué? Porque hay muchísimos papers donde uno puede leer que el tener polinizadores te aumenta la renta porque tenés una mayor polinización de los cultivos. Tengamos en cuenta que la soja, hay dos trabajos muy interesantes. Uno hizo Leo Galeto de CONICET de la Universidad de Córdoba en soja y uno de la Universidad de Tucumán lo hicieron en maní y en soja, que son flores autógamas, es decir, que uno podría decir que se autofecundan y no necesitaría de polinizadores. Pero se pudo estudiar que los aumentos por la presencia de polinizadores como mínimo es de un 5% en las producciones de cultivo, de soja y de maní. Así que fíjense la importancia de los polinizadores. Después va a venir todo un trabajo de cómo diseñamos y le damos el espacio porque un corredor biológico no es una cuestión de hacer una franjita en el medio del campo y nada más, sino que vamos a tener que generar un diseño para darle un espacio para que tenga un impacto sobre las producciones. Igual que una vez me preguntaron, ¿y con los hoteles de insectos qué generas? ¿Que haya más polinizadores? No,
Vos si pones un montón de insectos en medio de un lote de soja, olvídate que no va a ir nada, ahí se va a llenar de chinches verdes. Pero ¿cómo generás el espacio dentro de un concepto, dentro de un paisaje multifuncional, dentro de un corredor biológico, digamos? Tenemos que pensarlo todo como un sistema, como lo es, ¿no? Bien, muy bien. Acá nos preguntan, ¿podría ampliar un poco más lo de hotel de insectos? ¿Podría aplicarse a una cuestión urbana para obtener índices de biodiversidad en las ciudades, en los jardines, etcétera? Sí, Debe ser sí. amiga mía esa. ¿Cómo es? El hotel de insectos, sobre todo, nosotros lo trabajamos. El hotel de insectos no es que lo inventamos. El hotel de insectos es una cuestión que hace muchos años que se viene trabajando y se viene trabajando en la parte de horticultura. Yo lo vi en Alemania, en una huerta comunitaria que había, y estaba el tema del hotel de insectos, de cómo le generaban el espacio a los polinizadores, cómo le generaban espacios a los controladores biológicos. Y siempre me quedo en la cabeza, digo, ¿por qué no poder tenerlos en los campos? Y yo creo que eso es muy importante como un indicador ambiental. Uno tiene que tener indicadores. Yo siempre digo, ¿cómo demostramos que hacemos bien las cosas? ¿Cómo demostramos, por ejemplo, que estamos haciendo bien una aplicación? Uno puede tomar al corredor biológico y al hotel de insectos como un indicador ambiental. Por eso estamos trabajando también muchísimo en los periurbanos, de generar esto, corredores biológicos y estos indicadores ambientales como hoteles de insectos. Si vos haces bien una aplicación, no quemás el corredor biológico, no matás los insectos del hotel de insectos, porque estás haciendo bien las cosas y es un indicador biológico. Entonces creo que pasa por eso, es cómo obtenemos esa licencia social para hacer las cosas. Entonces creo que va por eso, uno puede medir de decir, bueno, hoy pongo un hotel de insectos en los sistemas que tengo, qué cantidad de insectos tengo, empiezo a generar corredores biológicos, paisajes multifuncionales, pongo un hotel de insectos y puedo medir qué cantidad más voy a tener de polinizadores y otros insectos. De eso se trata, de que sean indicadores ambientales para poder medirnos y poder ir mejorando. Yo les puedo asegurar que con todo esto uno empieza a cambiar la forma en que hace las cosas, porque uno empieza a usar insecticidas súper específicos, porque está pensando en eso. El que está arriba de la máquina está constantemente pensando en eso. Nosotros los hoteles de insectos los pusimos alrededor de las casas donde vive la gente, alrededor del casco de los campos, frente a las escuelitas rurales que tenemos en los campos, generando corredores biológicos, cortinas forestales, y ponemos los hoteles de insectos. Se trata de eso, de empezar a convivir todos y tener ese indicador ambiental, ese indicador biológico, para saber que estamos haciendo bien las cosas. Por eso es muy interesante tenerlos como indicadores. Sí, está buenísimo. Y si tenés colmenas, es como un rótulo. Acá no hay deriva, acá se hace todo bien. Realmente eso que hablabas vos de licencia social, ¿no es cierto? Es muy interesante. Dice acá, ¿con qué especies se puede comenzar un corredor biológico y qué dimensión aproximada pueden tener? Los corredores biológicos, como dije en un principio, haría una mezcla de pasturas para comenzar esto. Nosotros lo que estamos trabajando es en un ancho de máquinas, más o menos de 4 metros. Ese es el espacio que estamos empezando a trabajar, y en algunos otros sectores a lo mejor lo hacemos un poco más amplio. Generalmente todo lo que es alrededor de la casa nos tomamos unos 8 metros de estos corredores biológicos. Creo que de todo esto, soy sincero, vamos a ir aprendiendo cuáles son las mejores características para generar. Y yo siempre digo, de no tener nada a hoy tener estos 4 metros es un montón. A lo mejor los 4 metros nos van a quedar cortos y van a tener que ser 8, o a lo mejor los 4 metros nos va a funcionar. Bueno, a partir de este año es que vamos a empezar a hacer distintas mediciones, vamos a ver cómo se comportan, cómo se adapta la cuestión de estos corredores, y vamos a ir adquiriendo experiencia. A lo mejor, si Dios quiere, dentro de 3 años vamos a tener esta misma charla y les voy a poder decir, mire, el mejor corredor biológico es de tal pastura, de tal forma, para generar el espacio de tantos metros de ancho. Pero yo creo que
4 metros que pueda ser manejable, que sea fácil de que haya una sembradora en todos los campos para poder hacerlo, no está funcionando muy bien a nosotros. Incluso, Lucas, hay una concepción, yo creo, de los agricultores en general que tenemos, que el alambre tiene que estar impecable, limpio, sin nada, y por ahí uno mantiene el alambrado con 80 centímetros de cada lado limpio para que te dure, y dejas el resto y ya estás generando, como decís vos, dejas que salga lo nativo y ya estás generando un corredor importante, ¿no es cierto? Exacto. Es interesante eso. Acá preguntan, ¿cuál es el efecto de los polinizadores en cultivos extensivos de plantas autógamas como la soja? Eso, digamos, es como yo les explicaba. De nuevo, un biólogo una vez me explicó, porque yo decía, ¿cómo piensa una planta? Le digo, para entender el tema de los polinizadores. Dice, la planta no piensa primero. Dice, pero sí sensa en el ambiente. Y ahí entendí gran parte de todo esto. Él me dice, vos imaginate una planta de soja que empieza a generarse mucho estrés de sequía. ¿Qué hace? Aborta toda una cuestión de algunas flores y se focaliza en determinado extracto de la planta para generar algunas semillas. ¿Por qué? Porque está sensando que climáticamente la va a pasar muy mal. Entonces, ella lo que quiere hacer es trascender su generación. Entonces, lo que quiere es generar alguna semilla para poder seguir. Bueno, con el tema de los polinizadores, la planta, uno se simplifica muchísimo las cosas, pero la naturaleza creo que entendemos muy poquito de lo sabia que es. Sensa cómo está su ambiente. Lo que se ha visto es que cuando hay mucha cantidad de polinizadores, como en lo que es la soja y el maní, que no tienen la necesidad de que esté el polinizador directamente con el polen, pero lo que hace es sensa que hay un buen ambiente de polinizadores. Genera más néctar y genera más polen. Y calidad de polen. Entonces lo que se ha visto, es que se generan más granos por chaucha. ¿Por qué? Porque tenés más polen. Y al generar más néctar, genera que haya otros insectos que hacen también en la polinización. Entonces, no es una cuestión solamente de que este polinizador va a llevar el polen, sino que genera en la planta una cuestión fisiológica de generar mayor cantidad de polen y mejor calidad de polen. Es por eso que se produce y aumenta los rindes en lo que es soja y maní, que son lo que he leído en esto. Por eso podemos generar mayores producciones en estos cultivos. O sea, se podría decir, Lucas, que la planta, el insecto en la planta estimula su tendencia a la supervivencia, a la adaptación, ¿sí? Exacto, sí. Uno podría decir, y cuando uno lo lleva, ahora pensando en voz alta, lo lleva a otro tipo de producciones, ¿por qué las gallinas, ahora que está tan de moda las gallinas a pasto, lo que dicen las gallinas felices, producen mejor y mejor calidad? Porque sensan que están mucho mejor y tienen mucho menos estrés. Entonces, una planta que sensa que su ambiente es mucho mejor, vamos a tener más producción. Lo mismo pasa con todo lo que es bienestar animal, con el tambo, cuando la vaca está mucho más confortable, da mucho más leche, más calidad de la leche en sí, en grasa, digamos. Son componentes que lo que hace la naturaleza es sensa su ambiente para saber que está bien y poder producir más. Entonces, de eso se trata, de cómo la naturaleza, tratamos de copiar la naturaleza dentro de los sistemas productivos. Y con todo esto siempre recalco lo mismo. El tema de todo esto que estamos hablando hoy y la mayor productividad van de la mano. Porque durante mucho tiempo disociamos esto y decíamos, vos sos ambientalmente amigable, pero no sos rentable. Uno tiene en la cabeza eso, decís, estás haciendo cultivo de servicio, estás gastando un montón de guita en producción, y sin embargo,
está súper comprobado. Nosotros hace muchísimos años, hoy tenemos casi el 100% de los campos verdes todo el año con los cultivos de servicios y todo, y estamos teniendo mayores rentas que años atrás. ¿Por qué? Porque hemos logrado estabilizar los sistemas. Y de eso se trata, estabilizar más los sistemas, porque en los últimos años, por el tipo de agricultura que teníamos, desestabilizamos muchísimo los sistemas. Fíjense que hoy hay un congreso que se llama Siempre Verde, Siempre Vivo, digamos, va por ese lado de cómo empezamos a copiar más la naturaleza para sacarle más provecho. Y nunca se está hablando de hacer esto en tener menos rentas o menores rentabilidades o menores producciones en nuestros cultivos, ¿no? Sí, acá te preguntan, bueno, hay preguntas que ya las has respondido, y te preguntan cómo se podría insertar este esquema de corredores en áreas periurbanas. Nosotros, como comentaste en un momento, yo este año empecé a trabajar, a formar parte del Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba, y la provincia de Córdoba está llevando adelante un proyecto piloto que se llama Integración con la Comunidad, y es empezar a pensar en eso, en cómo encontramos esa común unión entre el campo y la ciudad. Yo digo, en nuestra geografía en Argentina, yo puedo decir que el 90% de las ciudades viven del campo. Somos todos generalmente del interior, son ciudades más o menos chicas rodeadas de campo. Y la cuestión del periurbano se genera en todos lados. Y creo que el tema de los servicios ecosistémicos en general es lo que nos lleva a este punto en común. Cuando uno empieza a generar servicios ecosistémicos en toda la zona del periurbano, no solamente se beneficia la parte urbana, sino que se beneficia también la parte productiva. Imagínense, acá estamos empezando a generar todo un cordones forestales con corredores biológicos alrededor de las ciudades. ¿Para qué? Para tener servicio ecosistémico. La ciudad se va a ver beneficiada por una cuestión de que vamos a tener más verde. Un servicio ecosistémico, por ejemplo, es tener un lugar paisajístico, un lugar para poder caminar. Eso es un servicio ecosistémico. Entonces, ahí estoy obteniendo yo como parte de la sociedad urbana un beneficio por tener eso. Y el productor va a tener un beneficio ¿de qué? De que va a tener mayores polinizadores, mayores biodiversidad para su cultivo. A su vez, empieza a, como hablamos anteriormente, a ser un punto de indicador biológico. Yo como ciudadano, a mí me pueden decir que hacen muy bien las aplicaciones. En Córdoba tenemos receta fitosanitaria, te dicen en qué momento hacerlo. Ahora, cuando uno ve la máquina, dice, ¿estará haciendo bien o mal las cosas? Si uno empieza a tener estos indicadores ambientales, vos mismo podés ver que se están haciendo bien las cosas. Entonces, es eso, de nuevo, lo que hablábamos en un momento, de la licencia social para hacer las cosas. Ahora hay que hacerlas con hechos y no con palabras, y esto está bueno, de empezar a generar. Imagínense, todos estos cordones forestales, los corredores biológicos que lo que hacen es que en la zona, por ejemplo, en el sur de Córdoba, donde estoy yo, en esta época es tremendo el viento con la tierra. Bueno, estos lugares lo que hacen es el servicio ecosistémico de frenar eso en las ciudades. Entonces, nos empezamos a beneficiar todos con estos sistemas. Y creo que es por donde podemos empezar a trabajar, en esto de recuperar los servicios ecosistémicos que nos beneficien a la parte urbana y a la parte productiva. Y creo que van muy de la mano, de nuevo, no están disociados, van muy de la mano para poder trabajar. Y cuando uno empieza a ver esto, se empiezan a trabajar con productos que corresponden para trabajar en estas zonas periurbanas, y a eso lleva a esa cuestión de buscar nuevamente el equilibrio que hoy a lo mejor no está. Sí, yo acuerdo con vos, sobre todo con esto de la ley de bosques que tenemos en Córdoba, que es fantástico porque no hace falta tener una gran tecnología, porque te metes en un Google Maps desde arriba y podés ver perfectamente cómo los campos pueden llegar a las ciudades a través de los bosques que te atajan la erosión, pero vos qué sentís, el ciudadano me refiero, le gusta escuchar el pájaro,
¿no es cierto? Le encanta tener una sombra para pasear abajo del árbol en verano y para no tener tanto frío en invierno, porque también el árbol te ampara. Entonces es una forma también de esta licencia social y esta buena convivencia entre el campo y la ciudad, ¿no es cierto? Porque es todo lo mismo. Si uno ve, yo siempre digo, si uno ve desde arriba, las ciudades son lunares en los campos. Entonces, es esto de que somos todos lo mismo y todos necesitamos de todos. Entonces, esto de dejar los corredores verdes y que en las ciudades pueda haber pájaros y que algún otro animalito, yo tengo unas comadrejas brutales, es bueno porque quiere decir que el sano tema todo. Es súper apasionante y por estar con todo esto me ha tocado ahora hablar con distintos personas que están involucradas, y uno empieza a ver que no solamente es una cuestión de esto de la producción de los corredores biológicos, sino que se está generando una cuestión hasta arquitectónica, urbana. Se están empezando a generar los corredores biológicos dentro de las ciudades. ¿Cómo se le dan? Lo que está pasando es que en grandes ciudades hay plazas o sectores con muchos árboles, pero que no están conectados con el resto. Entonces están generando lo que son los muros verdes o techos poblados. Los techos verdes. Los techos verdes que se ponen abejas. Entonces fíjense cómo va cambiando la concepción. En un momento era hacer el edificio más alto con más vidrio, y hoy se está pensando en cómo generar estas paredes verdes o techos verdes para generar corredores biológicos urbanos. Cómo generar huertas urbanas. ¿Para qué? Para que sea todo dentro. Creo que siempre es parte del progreso, y después nos vamos acomodando. Y es lo que estamos en eso. Nos sirvió un montón la primera revolución verde para generar los alimentos, llegamos a un tope, hoy tenemos que repensarnos para ver cómo seguimos generando alimentos en forma más sustentable. Las poblaciones crecieron un montón, entonces hoy estamos repensando, cómo seguimos creciendo con las poblaciones, pero en forma más sustentable. Cómo tener estos espacios verdes, cómo ver que la naturaleza y la biodiversidad sean parte de las ciudades. De eso se trata. Entonces, cuando uno lo habla constantemente, porque está metido en el tema de campo y siempre sale el tema de campo. Cuando hablas con otros artífices, con arquitectos, con urbanistas, qué sé yo, el tema es igual. Estás hablando de cómo generar el espacio verde, cómo generar los corredores biológicos dentro de las ciudades. Y creo que en muy corto tiempo vamos a empezar a unir todas las piezas y vamos a trabajar en esto, en cómo darle los espacios a la biodiversidad. Pasa por ese lado para lograr este equilibrio. Yo creo que el tema como lo dije en la presentación, el tema de la pandemia nos ha enseñado mucho y nos va a cambiar la percepción de las cosas. Es decir, uno cuando decía, no, esto es imposible, o será así como pasa, y pasó porque se detuvo todo y los cambios fueron muy grandes en muy cortito tiempo. Entonces, lo que te cambia es eso, te cambia la percepción, es decir, che, ¿de dónde viene mi alimento? ¿Cómo está hecho mi alimento? ¿Cómo es la huella de carbono, la huella del agua, la huella de la trazabilidad de ese alimento para consumirlo? Y no solamente en lo que es nutricional, que cada vez se está poniendo más foco, sino en lo que es la fabricación de ese alimento en lo medioambiental, en las personas que trabajan para generar ese alimento, en cuanto a combustible. El año pasado tuve la posibilidad de ir a España y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención era los alimentos de cercanía. Cómo se hacía muchísimo foco en que el producto no viajara mucho para no consumir combustible. Fíjense que ya no solamente se trata de hacer el producto, sino cómo se traslada el producto para que no genere una huella de carbono con el combustible. Entonces, va cambiando la concepción de ese alimento, de esa cuestión de cómo se genera. Y esto, la pandemia ha generado mucho eso. Cuando se cortó, que no había transporte, no había montones de cosas, se puso en valor el tema del alimento de cercanía. Y creo que esto lo que va a hacer, va a fomentar muchísimo más ciertos tipos de alimentos. No vamos a pretender hacer
arándanos en algunas zonas, o kiwi acá en Córdoba, pero sí, ciertos alimentos de verduras, huevos, leche, de todo, más de cercanía. Tuve un tiempo trabajando con un francés que vino a trabajar con nosotros durante un año, y él me decía, no puedo concebir que yo en la Boulaye esté comprando un limón en el cual si me sale 10 pesos, 9 pesos son de flete, y estoy comprando el descarte de Tucumán. Entonces, cuando uno puede pensar eso, y uno ve en la planta de la casa la cantidad de limones que tenés, bueno, empieza a ver eso, de cómo empezás a generar los alimentos o las cuestiones de más local. Y hay muchísimos, nosotros tenemos a largo plazo, pensando de cómo empezar a generar en los campos sectores con frutales, sectores porque es parte de eso, de empezar a generar los corredores biológicos. En esto de los periurbanos que estamos trabajando, en una localidad, se está pensando en generar, en vez de ser forestal, empezar a generar nueces de pecán. Y ahí empezás a generar un corredor biológico productivo. Porque uno no tiene por qué sacarse de la cabeza de que un corredor biológico o un espacio multifuncional no sea productivo. Tranquilamente, con buen manejo, puede ser productivo. Entonces empezamos a generar esa biodiversidad. Y de eso se trata, de empezar a repensar. Y creo que eso es lo lindo de todo esto, de repensarnos continuamente y empezar a buscar soluciones. Y de nuevo, siempre pensando para tener mayores producciones. Siempre se trata de eso. Sí, y eso de que todo va con todo, ¿no? Porque esto que decías vos de los productos de cercanía, tengo entendido que, por ejemplo, cualquier fruta, cuanto más tiempo pase desde que ha sido cortada, más vitaminas pierde. O sea que es todo con todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto? Creo que es así. Acá tenemos otra preguntita más. Tenemos muchísimas inquietudes, pero bueno, el tiempo ya nos empieza a premiar, así que te voy a hacer la última y después una mía que aprovecho para aprender. Dice, ¿podrías citar alguna experiencia exitosa donde los corredores biológicos hayan promovido mejoras en viñedos? Aquí en Mendoza, a veces los productores o profesionales no quieren implementar porque me dicen que no se justifica mucho su uso en este tipo de cultivo permanente. No te podría citar directamente, decirte, mira, tenés un caso súper exitoso de un viñedo que esté trabajando con corredores biológicos o todo eso. Pero sí está súper comprobado del tema de que cuanto más polinizadores tenés, en todo esto no se trata solamente de la soja o el tema frutal tiene muchísimo impacto, tiene mucho impacto el tema de tener polinizadores. Habría que ver si hay algún trabajo específico en vid con el tema de polinizadores. Hay muchos trabajos en lo que son frutales, manzanos, ciruelos, almendros, ni hablar. Entonces, calcularía que tiene que haber, es cuestión de empezar a buscar, como a lo mejor no me dedico a los viñedos, no he leído justamente nada de viñedo, pero hay una cuestión, por ejemplo, lo que son la parte de viñedos biodinámicos y todo eso. Yo creo que ahí uno puede encontrar cuestiones de ejemplos en todo esto. Lucas, mientras tratamos de que vuelva Carolina, no sé si querés ir, discúlpame el inconveniente, si querés ir haciendo unas palabras de cierre o de agradecimiento, vemos si la podemos traer a Carolina de vuelta. Bueno, como para ir terminando, no sé si se escuchó bien el tema justo estábamos hablando ahí del impacto de los... Se escuchó todo clarísimo, Lucas. Se escuchó clarito, perfecto. Creo que tenemos un gran desafío por delante en repensarnos con muchas cosas. Seguramente hay todo un gran camino para recorrer. Siempre digo lo mismo, que es interesante siempre hacer algo chico y aprender mucho de eso.
siempre lo pongo como ejemplo cuando hacemos los cultivos de servicio, cuando vienen a ver por ahí las explotaciones nuestras y ven 4.000 hectáreas todo con cultivo de servicio y dicen, qué bárbaro, quiero hacer esto. Y siempre digo, empiecen de a poquito y aprendan mucho. Y creo que de eso se trata. Cuando uno empiece a hacer y pensar en lo que son los corredores biológicos, paisajes multifuncionales, es eso, en decir, bueno, a ver, en mi campo tengo un sector alrededor de la casa, bueno, hacer el corredor biológico ahí, empezar a aprender, empezar a ver cómo uno ve los cambios inmediatamente en la naturaleza de las cuestiones y después va a ir diagramando. Uno cuando habla de estos paisajes multifuncionales y montones de cuestiones, a nosotros nos ha pasado en sectores grandes productivos que tenemos que hicimos querer producir absolutamente todos los tipos de suelos y en todos lados. Y a lo mejor hay sectores que empezamos a tener problemas de sales y otras problemáticas. Bueno, a eso lo que hicimos es empezar a generar estos espacios multifuncionales para empezar a obtener nuevamente los servicios ecosistémicos y que no se nos llene de sal y tenemos un impacto. Creo que de eso se trata, de repensarnos y empezar a buscar estas soluciones más integrales en el que estamos en camino. Agradezco muchísimo nuevamente a Presid por dar el espacio. Ahí salieron, creo que mis redes sociales para... se pueden comunicar conmigo y pueden ver todo lo que vamos y le vamos contando constantemente las cosas que hacemos, con qué nos va bien, con qué nos va mal, porque de todos aprendemos y la idea es esa de transmitir. Así que muchísimas gracias a todos y espero que le haya sido funcionar la charla. Bueno, acá aparecí yo de nuevo. Muy bien, hemos aprendido un montón. Yo espero que todos hayan disfrutado tanto como he disfrutado yo, que he tomado apuntes y que me ha encantado esta charla. Así que bueno, muy agradecida y muy agradecido a todos los asistentes. Los esperamos otra vez. Hasta luego.